portalatín de esta Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Nos place contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta noche tan especial, que tiene como objetivo principal poner a circular la obra El juicio político a la luz del debido proceso, de la pluma del licenciado Luis Yepes Zuncar. El autor, anfitrión de esta noche, se siente altamente complacido de contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. De inmediato, invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Los valientes hacemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz sostendremos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más Quisqueya, la indómita y brava, siempre activa la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. De inmediato invitamos a permanecer de pie para la doctora Victoria Rolfo Ducudrey de Yepes va a dar una pequeña oración al Señor Jesucristo. Buenas noches. Nos ponemos en actitud de oración para invocar al Altísimo, porque queremos agradecerle que haya tenido con nosotros esta bendición de poder celebrar este acontecimiento tan importante para todos nosotros. Y mejor aún, contar con el privilegio de poder compartirlo con ustedes, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas y todos los relacionados aquí presentes. Señor, ponemos ante ti la culminación de este trabajo hecho con tanto esfuerzo, sacrificio, una labor intelectual prolija de la mente preclara y lúcida de su autor Luis Yepes Zuncar, que hoy deja plasmado y que esta noche vamos a poner a circular como un humilde aporte para la comunidad jurídica. Señor, bendice este acto, bendice a todos los aquí presentes y a los hogares que cada uno de nosotros representamos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación, vamos a realizar la presentación de la mesa de honor. Magistrado Rafael Ciprián, académico y profesor universitario, quien escribió una de las opiniones de la obra. Doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, académico, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, quien escribió
las opiniones de la obra. Doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, magíster de Derecho Constitucional, profesor y coordinador de la maestría de la Universidad Iberoamericana UNIBE, a cuyo cargo estuvo el prólogo nacional de la obra. Doctor Abraham García Chávarri, peruano, magíster de Derecho Constitucional, profesor de la materia en la Universidad del Perú, a cuyo cargo estuvo el prólogo internacional de la obra. Magíster Domingo Gil, profesor de la materia del debido proceso en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana UNIBE, quien escribió la presentación del libro. Y el autor de la obra, licenciado Luis Yepes Zuncar. A continuación, escuchemos al licenciado Eduardo Espaillat, pasado presidente en 4 ocasiones del Club Rotario Santo Domingo, quien a nombre de los rotarios de su club ha realizado unas pequeñas palabras en ocasión a la actividad de esta noche. Bueno, buenas noches a tan distinguido público y a la mesa principal, a los componentes de esta mesa principal. Me alegra mucho que el primer turno sea el mío, porque es bueno que ustedes sepan que Rotary es una institución mundial que está en 160 países, que tiene 1.100.000, 200.000 socios y que aquí en República Dominicana es una institución que lleva a cabo muchísimas obras de servicio. Bueno, Luis es parte de nuestro club, el Rotary Club de Santo Domingo. El primero con muchísimas historias de este distrito rotario 4060 que abarca el país. Luis fue gobernador de este distrito, es decir, que Luis manejó en su momento los clubes rotarios del país. Una persona que vive para el servicio e inspirada en el servicio. Yo me siento orgulloso de dirigirme a ustedes y de decir estas palabras acerca de mi amigo, compañero Luis Sebastián Yepes Zuncar, como le decía su mamá. Buenas noches. Nuestro invitado internacional, prologuista de la obra, el magíster Abraham García Chávarri, se dirigirá a todos ustedes. Recibámoslo con un afectuoso aplauso. Muy buenas noches. Cargo mi celular porque ahí tengo reloj y me han dicho que no debo pasarme de 10 minutos. Así que voy a ceñirme al tiempo. Para mí es un verdadero honor y un placer estar aquí con todos ustedes y me siento sumamente abrumado porque digo qué mérito tengo, ¿no?, de presentar esta obra. Quizá el de haberla también estudiado en mi país, y debo también, sobre todo, a la generosidad de don Luis Yepes Zuncar, el que me contactara hace 2 años, puede ser, mediante un correo electrónico que yo leí en la noche cuando llegué a mi casa, donde decía que había comprado mi libro, lo cual me llenó de satisfacción y de extrañeza, ¿no? Un libro escrito en el Perú y comprado acá en Santo Domingo, en República Dominicana. Y después me llenó de un tanto de vergüenza, porque decía que una de las páginas no estaba impresa, ¿no? Era la número 126. Entonces yo le ofrecí disculpas, como hago en el prólogo, en nombre de las editoriales peruanas, por ese error, que ahora que tengo la oportunidad de venir por primera vez a vuestro país,
he tratado de suplir, ya que he entregado un ejemplar con la página 126 impresa, ¿no? Debidamente. La obra de don Luis es sumamente interesante porque aborda, creo yo, dos temas fundamentales: el debido proceso y el juicio político. Y estas dos instituciones están, creo yo, vinculadas con dos escenarios o dos fenómenos que están en permanente evolución y cambio actualmente. En primer lugar, uno que nos viene de Inglaterra. De Inglaterra nos vienen las instituciones constitucionales por lo general, a pesar de que no tiene, como sabemos, una constitución formalmente escrita, ¿no? Pero el derecho constitucional inglés ha sido fuente de nuestro derecho latinoamericano en general. Y ocurrió un suceso en 1215, no hace mucho, cuando se impuso a Juan Sin Tierra la famosa Carta Magna, ¿no? Y dicen los especialistas que ese fue el primer elemento o el primer documento en el cual se restringe el poder del monarca. Y se le dice que el monarca no puede hacer lo que quiera, así sea rey, porque tiene que respetar la propiedad y los derechos de los nobles, en primer lugar. Cuando se fue democratizando la Carta Magna, dijeron que ya no solo de los nobles, de los ciudadanos en general. Cuando se democratizó más, dijeron que no solo de los ciudadanos, sino también de las mujeres, ¿no? Felizmente esos tiempos están en retroceso o ya han sido superados. En este momento llamamos a este podio al profesor Domingo Gil, quien realizará la presentación de la obra. Muchas gracias al doctor Yepes por haberme invitado y haberme permitido el honor de estar con ustedes esta noche. Y muy buenas noches a todos. Realmente para mí es un verdadero honor. Yo al licenciado Yepes Uncar lo conocí en mi condición de profesor de la Maestría de Derecho Constitucional que dirige mi buen amigo Cristóbal Rodríguez en UNIBE. Y en una ocasión se acercó a mí y me dijo que quería que yo le asesorara en su trabajo de tesis. Como estaba muy vivo el juicio político que se había celebrado en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, yo supuse que él tenía una necesidad personal en el tratamiento del tema y sobre todo la necesidad de que en el país, como acaba de decir el prologuista internacional de la obra, se establecieran límites al uso muchas veces abusivo del poder. Y bueno, él se enfrascó en una investigación que me resultó muy interesante. Creo que la obra tiene muchos méritos, pero yo resalto sobre todo tres. El primer mérito es haber iniciado un camino difícil, escabroso, porque no disponíamos en el país de ningún material que pudiese ayudarlo a poder hacer un trabajo de investigación. Como normalmente se hace, uno necesita una muletilla, algunas orientaciones. Yo mismo, que no soy especialista en derecho político, le dije, bueno, lo que hay que hacer es tratar de buscar obras fuera del país, porque aquí no hay nada. Yo apenas soy profesor de Derecho Constitucional en el área de el debido proceso y mis orientaciones fundamentales van orientadas a ese terreno. Bueno, el doctor Yepes, con mucha valentía, diría yo, se enfrascó en esa investigación. Y mi labor fue tratar de ayudarlo en la presentación del trabajo. Y creo que la obra tiene primero ese mérito, ese gran mérito, de presentar un trabajo en un país donde no se ha hecho una investigación primero en ese campo.
pero además lo ha hecho desde el punto de vista científico, desprendido de los sentimientos que en él provocó haber sido enjuiciado desde su punto de vista injustamente, y sobre todo no haberse dado la oportunidad de ejercer los derechos que todo justiciable merece. Por eso digo que más allá de un mero documento jurídico-político, el trabajo del doctor Yepes Uncar se parece bastante a la Carta Magna de 1215, en el sentido de que presentar un trabajo de ese tipo es un mensaje al poder político para que sepa que tienes unos límites en el ejercicio de ese poder, en el caso específico del juicio político. Porque la Carta Magna para mí es un documento de una doble naturaleza. Si bien es cierto que es un documento político, también es un documento que sirve de enjuiciamiento a la labor de los juzgadores, que están obligados a someterse a determinadas normas, que es lo que precisamente el doctor Yepes Uncar intenta llamar la atención, sobre lo que el doctor Yepes Uncar intenta llamar la atención. En segundo lugar, el mérito de la obra es, yo digo que tal vez es mayor que el primero, aunque el primero en importancia política es mayor. Desde el punto de vista jurídico, es analizar una institución difícil, poco aprehensible, desde el punto de vista de una institución puramente jurídica. Y es el debido proceso. Y el asunto no se hace tan fácil porque en nuestro país, en la Constitución solo tenemos 2 artículos que hablan de juicio político, y enjuiciar el juicio político a la luz del debido proceso no es una tarea fácil, es una tarea de investigación bastante difícil. Si analizamos el debido proceso, vamos a entender que el juzgador necesita someterse a normas que sirven de garantía al enjuiciado, al justiciable. Eso equivale a decir que el juzgador, que es un político, que juzga a políticos, debe someterse a esas reglas. Y eso es evidentemente un mérito del autor, llamar a que ese juzgador se someta a esas reglas. Y el tercer mérito que tiene la obra es servir fundamentalmente de parámetro, de referente a cualquier obra que en la actualidad se publique en el país sobre ese tema. Pero tiene el interés de que lo hace con propuestas concretas. El doctor Yepes Uncar, el que lea luego la obra, se dará cuenta de que ha hecho una propuesta de reforma, una propuesta incluso legislativa, digo, no legislativa, pero la propuesta para una futura norma legislativa con relación al cómo regular el ejercicio del juicio político en el país. Creo que la obra toma mayor connotación, no solamente porque lo que ya pasó, y él es, vamos a decir, víctima de un juicio que no se sometió a las reglas del debido proceso, sino por la situación que ahora se está viviendo en Brasil. Todos sabemos que hay un juicio en pie en contra de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, que necesariamente invita a que el juzgador se someta a determinados parámetros y ejerza de manera razonable el poder que tiene. Y evidentemente desde ese punto de vista la obra adquiere mucho mayor relevancia. Hay un aspecto que no resalté en la presentación, ustedes podrán leer en la presentación, que no está presente lo que voy a decir a continuación. Es importante establecer parámetros al ejercicio político.
no solamente parámetros a partir del debido proceso, que son parámetros, vamos a decir, jurídicos, pero ¿quién enjuicia al juzgador? ¿Quién puede establecerle parámetros al juzgador, sobre todo después que éste ejerce arbitrariamente el poder? Recuerden ustedes, los conocedores de derecho constitucional, el gran debate que hubo en Alemania en la segunda década del siglo pasado entre dos grandes juristas, precisamente el defensor de la Constitución, entre Carl Schmitt y Hans Kelsen. Precisamente el cuestionamiento que se establecía era quién juzga, quién es el juzgador para determinar si el poder se somete a juicio político. Y el debate estuvo centrado si debía ser un ente político o un ente jurídico. Y finalmente triunfó la posición de Kelsen cuando se creó el primer Tribunal Constitucional en Austria en el año 1920 sobre el control concentrado, aunque ya existía el control difuso mediante la sentencia famosa de 1803 en Estados Unidos. Bueno, ahora mismo no recuerdo. Pero la importancia de esto es establecer además criterios que permitan que el juzgador pueda ser controlado al momento de decidir, no solamente a la luz del debido proceso, sino a la luz del mismo juicio político que se entabla en contra del juzgado. Y evidentemente ahora, bueno, nosotros tenemos el Tribunal Constitucional que podría servir como instrumento para establecer si el poder político incluso se somete él mismo a la Constitución de la República. O sea, ya creo que sería tal vez en un segundo momento que el doctor Yepes Zucar pueda abordar un tema que yo creo que es de capital importancia a la luz de lo que podría ser el poder desbordado del juzgador en ocasión de juicio político que se ejerce, que debería ejercerse a la luz del debido proceso, que es el propósito de la obra. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar lectura a la semblanza del licenciado Luis Yepes Zucar, autor de la obra que esta noche se pone a circular. Luis Yepes Zucar realizó sus estudios primarios, intermedios y secundarios en el Colegio Santa Teresita, donde obtuvo, con honores académicos, el título de bachiller en Ciencias y Letras, para luego hacerse acreedor del título de licenciado en Derecho cum laude en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y de la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Profesional de profundas inquietudes sociales e intelectuales, ha dictado diferentes conferencias y disertaciones, ha participado en numerosos cursos y congresos en la República Dominicana y en el extranjero. Ha recibido diversos honores y reconocimientos, entre los que se pueden citar el de huésped distinguido de la ciudad de San Juan Bautista, Puerto Rico, reconocimiento por su destacada labor en el intercambio dominico-boricua, huésped distinguido de la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, México, honores académicos otorgados por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, reconocimiento del Colegio de Abogados de México, reconocimiento por su labor como profesor del curso de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, el galardón supremo de plata por haber sido escogido por JACIS 72
como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la República Dominicana en el año 1991 y el hijo distinguido de la ciudad de Santo Domingo en el año 2001. Es miembro de diferentes entidades culturales, de servicio y profesionales, como son la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, la Federación Interamericana de Abogados, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Abogados ADOMA, el Colegio Dominicano de Notarios, el Club Rotario de Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, socio honorífico, la Academia Dominicana de Ciencias Penales, miembro fundador, la Fundación Regalo de Vida, Dr. Eligio Mella Jiménez, socio fundador, el Comité de Bioética del Instituto Dermatológico, el Instituto Dominicano de Genealogía y de la lista oficial de mediadores del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Se ha interesado por las actividades gremiales, de servicio y culturales, razones por las cuales ha sido candidato a la Secretaría de la Seccional del Distrito Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, a la presidencia de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, y del Colegio de Abogados. Es pasado presidente del capítulo dominicano de la Federación Interamericana de Abogados y pasado vicepresidente del Comité de Derecho Administrativo de dicha entidad, pasado secretario y segundo vicepresidente del Instituto Duartiano, pasado presidente del Club Rotario Santo Domingo y pasado gobernador rotario para el periodo 2001-2002 del Distrito 4060, que abarca a todos los clubes rotarios del país. Ha sido profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y en la Iberoamericana. Es autor de artículos jurídicos publicados en los periódicos Listín Diario, Hoy, El Siglo, Diario Libre y El Día, en el Boletín de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y en las revistas El Mundo de los Negocios y El Detalle. Ha escrito los libros titulados La ética en la profesión del abogado, Las 30 en lo contencioso administrativo, El SIDA en el derecho penal de la República Dominicana, premiados por la Federación Interamericana de Abogados en las 25, 26 y 30 conferencias celebradas por dicha entidad en Acapulco, México, en Buenos Aires, Argentina y en Santiago de Chile, respectivamente. Ha laborado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en las firmas de abogados Crusin, Bechin y Heredia Bonetti y Abraham y Asociados. Se desempeñó como consultor nacional del proyecto de reforma y modernización del Poder Ejecutivo, contratado por el PNUD, secretario de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, director legal de la Superintendencia de Electricidad, miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y actualmente es miembro fundador de la oficina Yepes Zuncar. Recibamos con un afectuoso aplauso al autor de nuestra obra, El juicio político a la luz del debido proceso, licenciado Luis Yepes Zuncar. García Chávarri, a quien solicito que le ofrendemos un fuerte aplauso porque ha venido desde el Perú para estar presente única y exclusivamente en este acto. Doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, magistrado Domingo Gil, magistrado Rafael Ciprián,
doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, invitados especiales, miembros de la prensa, amigos todos. Es muy conocida la expresión que reza: la presentación de un libro debe celebrarse como el nacimiento de un príncipe. Y nosotros podemos afirmar en esta noche que por la presencia de todos y cada uno de ustedes en este acto, la puesta en circulación de nuestro libro titulado El juicio político a la luz del debido proceso, lo estamos celebrando más que como el nacimiento de un príncipe, como el nacimiento de un verdadero rey. Esta obra surge como el resultado del trabajo de investigación científico-académica que debimos realizar en la Universidad Iberoamericana UNIBE, cuando concluimos la maestría de Derecho Constitucional que cursamos en esa casa de altos estudios, el cual estuvo motivado fundamentalmente por el inquebrantable deseo de aportar a la comunidad jurídica nacional el marco doctrinal sobre este tema, hasta ahora inexistente en nuestro país, con la finalidad de evitar que por razones estrictamente políticas se cometan atropellos e injusticias incalificables, haciendo saltar de sus cargos a altos funcionarios de la nación, utilizándose la figura constitucional del juicio político. En estos tiempos, gracias a Dios, ya han desaparecido en Latinoamérica los golpes de Estado militares. Sin embargo, se han entronizado los golpes de Estado institucionales, haciéndose uso de los juicios políticos cuando los presidentes de la República tienen un Congreso o un Parlamento adverso por no contar con una mayoría de legisladores en ese primer poder estatal. A guisa de ejemplo, nos basta con tan solo citar aquí los casos del presidente Fernando Lugo en el Paraguay, quien en 48 horas en el año 2012, sin permitírsele siquiera presentar algún medio de defensa, fue institucionalmente destituido, siendo el caso más reciente el de la presidenta Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, quien actualmente se encuentra suspendida en sus funciones por 6 meses, hasta que una comisión especial del Senado brasileño determine si procede o no darle curso a la acusación presentada por la Cámara de Diputados de ese país, lo cual, sin temor a equivocarnos, desembocará en el juicio político de Rousseff y su posterior y segura destitución. Asimismo, fueron destituidos mediante un juicio político en el Perú 3 jueces del Tribunal Constitucional de aquel país que se resistieron a firmar una sentencia que permitía la reelección del entonces presidente Alberto Fujimori, quienes agotaron todos los recursos establecidos en aquella nación, llegando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dio ganancia de causa, porque en el procedimiento que se llevó a cabo en ese juicio se le violentaron las normas del debido proceso. Corresponde aquí preguntarnos, ¿por qué cuando en un Congreso se alcanza la mayoría constitucional requerida, resulta tan fácil destituir a un funcionario electo de manera directa o a uno designado de manera indirecta y escogido por el propio Congreso? La respuesta la encontramos en el extraordinario vacío que existe en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de todo el continente, incluyendo a nuestro país, en los cuales no se tipifica o definen
legislativa o reglamentariamente las faltas graves que pueden dar lugar a un juicio político, dejándose ese concepto de manera amplia y discrecional al criterio de los legisladores que han de conocer el referido juicio. En este sentido, resulta oportuno destacar que el magíster constitucionalista Abraham García Chávarri, aquí presente y quien escribió el prólogo internacional de nuestro libro, calificó la amplitud del concepto de las faltas graves como un concepto omnicomprensivo en su obra titulada Acusación Constitucional y Debido Proceso, significando con esto el hecho de que cualquier actuación del funcionario encausado podría considerarse en un momento determinado como una falta grave que permitiría fundamentar su destitución. De aquí que, sin importar la actuación llevada a cabo por un servidor público a quien se desea destituir por razones políticas, la misma puede ser retenida en un momento específico como una falta grave por el Congreso que conozca y aplique el procedimiento constitucional del impeachment. Para conseguir este objetivo, tan solo es necesario indisponer frente a la opinión pública al funcionario que se pretende remover, presentándolo como corrupto, incapaz, que ha perdido la confianza de los ciudadanos, que no ha tenido un comportamiento ético, que su desempeño es absolutamente ineficaz, en fin, una y mil razones que se pueden construir y presentar mediáticamente, sobre todo en una época donde los medios de comunicación tienen una influencia en la formación del criterio de todas las personas. Una vez obtenido de manera dirigida y bien orquestada el descrédito público del funcionario, resulta muy fácil, con una mayoría congresual, proceder al cumplimiento institucional del juicio político, al cual nadie, absolutamente nadie, se opondrá y muy por el contrario aplaudirán o considerarán como la vía necesaria para salir del servidor público estigmatizado ante los medios de comunicación. Este impúdico proceder político se puede evitar si se aplican al impeachment las normas, reglas y garantías mínimas del debido proceso establecidas en nuestra Constitución en el artículo 69, numeral 10, para todo caso judicial o administrativo. Con una ley bien elaborada, se haría más difícil, sin la presencia de motivos justificados y comprobados, que un funcionario elegido, sin importar su jerarquía, sea objeto de una improcedente e infundada destitución a través de un juicio político o se vea compelido a renunciar de su cargo por el solo uso de la manipulación de medias verdades y falsas informaciones, o peor aún, por la dirigida embestida de una corriente de opinión pública desfavorable que lo condene, independientemente de que no existan realmente las razones que permitan imponer la sanción. Con esta obra que hoy presentamos a la consideración de juristas, abogados, estudiantes de Derecho y a toda persona interesada en el tema, pretendemos que el juicio político no sea utilizado de una manera abusiva, discrecional o selectiva en contra de funcionarios electos, a quienes se desea hacer saltar de sus puestos por razones distintas a las que motivaron la creación de esta figura constitucional. Solo nos resta reiterar nuestros sentimientos de gratitud por la presencia de todos ustedes en este acto, esperando que el contenido del libro que hoy se pone a circular sea objeto de discusión
ponderación y enriquecimiento académico por parte de los estudiosos y preocupados por el derecho. Muchas gracias. Enseguida, el licenciado Luis Yepes Zuncar procederá a entregar un ejemplar de la obra a los integrantes de la mesa de honor para dejar formalmente en circulación el libro titulado El juicio político a la luz del debido proceso. A mí se me ha perdido un libro en una página. Ahí está. Antes de concluir formalmente con este acto de puesta en circulación, quiero expresar mi más sincero orgullo y felicitaciones a esta gran persona que es mi padre por dejar en nuestras manos un gran... un gran aporte a toda la comunidad jurídica. Ahora sí hemos llegado al final de este acto en circulación de la obra titulada El juicio político a la luz del debido proceso, que se encuentra a la venta a la salida de este salón. Quedan todos formalmente invitados a un brindis que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Estuvo con ustedes su maestra de ceremonias, Leila Yepes. Feliz día.